Vamos ahora a resolver un problema relacionado con el método de análisis por mallas. Si vais a Moodle, al tema 2, dentro de los problemas de estudio del tema 2, vamos a resolver el problema número 19. Es un problema, pues bueno, de una complejidad ya medio alta, donde vamos a tener que analizar por mallas este circuito que nos presentan aquí, que como veis, pues tiene varios casos especiales en el mismo circuito. Me voy pues a la pizarra digital. Me vengo aquí, me vengo aquí a la pizarra digital, donde tengo ya aquí, bueno, pues este circuito, ¿vale? Entonces aquí, bueno, lo que me dicen en este problema 19 de los propuestos en Moodle, en el apartado A, es que obtengamos el valor de las corrientes en cada rama utilizando la técnica de análisis por mallas. Es el apartado que vamos a resolver aquí. El B nos habla de resolver este circuito por nudos. Esto todavía no lo podemos hacer porque el método de análisis por nudos es lo que veremos en los siguientes vídeos. Y en el apartado C luego nos dicen que calculemos la potencia absorbida por dos resistencias, las que queramos, y también la absorbida por una fuente, la que queramos. Este apartado C también lo vamos a poder realizar, ya que con esas corrientes de malla luego vamos a ser capaces de sacar todas las tensiones en todo el circuito, todas las corrientes, y con eso calcular las potencias que hagan falta. Bueno, pues en primer lugar vamos a hacer el apartado A, que es obtener el valor de las corrientes en cada rama utilizando la técnica de análisis por mallas. ¿Qué nos piden aquí? Las corrientes por cada rama, ¿vale? ¿Una rama qué es? Una rama no es una malla, son dos cosas distintas. Una rama, por ejemplo, es esto es una rama, ¿vale? Esto es otra rama, esto es otra rama. Es decir, nos piden la corriente, pues bueno, pues por cada uno de los cables que tiene este circuito, fundamentalmente. Esas corrientes las podemos obtener pues, a partir de las corrientes de malla de manera muy sencilla. Algunas ramas, pues por ejemplo esta de aquí, directamente será la corriente de esta malla, será directamente ya la de esta rama. En otras ramas, como por ejemplo en esta, pues tendremos que hacer una combinación de la corriente de una malla y de la corriente de otra malla. Es decir, que a partir de las corrientes de las mallas se pueden sacar las corrientes de las ramas sin ningún tipo de problema. Bueno, yo os recomiendo que intentéis primero vosotros, que pauséis el vídeo y que intentéis resolver este circuito por vuestra cuenta. Yo voy a dar aquí primero algunas claves y luego voy a proceder a resolverlo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para analizar este circuito por mallas? Pues es que es muy fácil, aplicar el método de las mallas. Seguir los pasos del método de las mallas, que son pasos muy sencillos de seguir, que conocemos todos, que lo hemos visto ya en ejemplos anteriores. Entonces, lo único que hemos de hacer pues es aplicar ese método de las mallas, ¿vale? Aplicar el método de seguir sus pasos y ya está. El primer paso, ¿cuál es? Si hay fuentes de corriente y de reales, pasarlas a fuentes de tensión reales. En este circuito no tiene pinta de que haya fuentes de corriente reales. Yo no veo ninguna. El segundo paso, identificar las mallas. Está claro, ¿no? Hay 4 mallas. El tercer paso, definir una corriente en cada malla. Pues es sencillo, ¿no? 4 mallas, 4 corrientes de malla. El cuarto paso. En el cuarto paso es aplicar la segunda ley de Kirchhoff en cada malla, teniendo en cuenta los casos especiales que haya. Bueno, aquí, ¿cuántos casos especiales podéis ver aquí? ¿Cuántos casos especiales podéis ver? Venga, es una pregunta. Yo voy a responder ya. Pausad el vídeo, pero yo voy a responder ahora mismo, ¿vale? Yo aquí, en este circuito, yo aquí veo, resolviendo este circuito por mallas, yo aquí veo 3 casos especiales. 3. El primero que veo. Fuente dependiente. Aquí tengo una fuente de tensión dependiente. Una fuente de tensión que depende de la corriente I, que es esta corriente de aquí. Pues es un caso especial. Tengo que poner una ecuación extra que me relacione la variable de la que depende la fuente, es decir, que me relacione I con I1, con I2, con I3 o con I4, ¿no? Con las corrientes de malla. Muy fácil. Ese es un caso especial, el primero. Veo otro caso especial. Esto, que es una fuente dependiente. Es una fuente dependiente de corriente en este caso. Esta fuente me da amperios. Esto es corriente. Que depende de una tensión, de la tensión U, que es la tensión que yo tengo aquí. Es una fuente dependiente. Yo tendré que poner el valor de U en función de I1, de I2, de I3 o de I4. No parece muy complicado, porque U es la tensión en esta resistencia que tengo aquí. Y yo sé la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm la sabemos todos, que nos relaciona tensión con corriente. Pues si podemos poner la corriente que viene por aquí, podremos sacar esta tensión fácilmente, ¿vale? Y relacionar U con I1, con I2, con I3 y con I4. Ese es el segundo caso especial que yo veo aquí. Tercer caso especial que yo veo aquí. Tercero.
Esta fuente, además de ser una fuente dependiente, es también una fuente de corriente. Por tanto, en esta fuente hay dos casos especiales. Tenemos también fuentes de corriente en análisis por mallas, que es otro caso especial de los que vimos en los vídeos anteriores. Si os acordáis, había dos supuestos, que la fuente de corriente pertenezca a una sola malla, que es el caso fácil, o que la fuente de corriente pertenezca a dos mallas, que es el caso difícil, por decirlo así. En este caso, todo el mundo ve que esta fuente de corriente pertenece a una sola malla. Por tanto, estamos ante el caso fácil. Por tanto, ya podemos poner directamente que la corriente de esta malla será pues la de la fuente, tal cual. Bueno, pues yo ya he dado cuáles son las claves para resolver este circuito. Yo ahora lo que os recomiendo es que pauséis el vídeo, que lo intentéis resolver por vuestra cuenta y una vez resuelto, continuéis con la reproducción del vídeo. Voy a pasar ahora yo a resolver este circuito, ¿vale? Voy a aplicar el método. Es que lo que os dije en vídeos anteriores es que aquí no hay que inventar nada, hay que seguir el método. Ya tendréis tiempo de inventar, pero primero hemos de dominar el método y luego ya podremos crear cosas. Pero es que aquí lo que hay que ser es ordenado y metódico. Entonces, lo primero es las fuentes de corriente reales, pasarlas a fuentes de tensión reales. En este circuito, yo fuentes de corriente reales no veo ninguna. Esta es una fuente de corriente ideal. Entonces, yo aquí no veo ninguna fuente de corriente real. Por tanto, primer paso, pues hecho porque no hay ninguna, ¿vale? Da la casualidad de que en todos los circuitos que hemos visto hasta ahora no había ninguna fuente de corriente real, pero es posible que haya fuentes de corriente real y las tengamos que pasar a fuentes de tensión real. No hay ningún problema con eso, ¿vale? Segundo paso y también el tercero, ¿no? Identificar mallas y definir corrientes de malla. Bueno, pues aquí tenemos claramente 4 mallas, donde vamos a poner nombre a cada una de las mallas y vamos a definir una corriente en cada una de ellas. Aquí, pues, la malla 1 definimos la corriente I1, esta malla, si la llamamos malla 2, definimos la corriente I2, esta malla, si la llamamos malla 3, definimos la corriente I3, y esta malla, si la llamamos malla 4, definimos la corriente de malla 4 y 4. Paso 3, hecho. Voy con el paso 4, que es el paso clave, ¿no? Paso 4 es aplicar la segunda ley de Kirchhoff a cada malla. Y aquí tendremos que tener también en cuenta los casos especiales que haya. Casos especiales, ¿vale? Habrá que tener en cuenta los casos especiales, que en este caso son 3 casos especiales, los que hemos dicho antes. 2 de fuentes dependientes y 1 de fuente de corriente que pertenece a una sola malla. Bueno, pues a ver, los casos especiales de las fuentes dependientes, como vimos en los vídeos anteriores, lo único que hemos de hacer es poner ecuaciones extra, una por cada fuente. Entonces hay que poner las ecuaciones de las mallas normales y luego poner ecuaciones extras, una por cada fuente. Por tanto, pues ahí no hay nada, pues tendremos 2 ecuaciones más, 2 fuentes dependientes, en vez de tener 4 ecuaciones tendremos 6 ecuaciones. Y luego en el caso especial de tener una fuente de corriente que pertenece a una sola malla, ese caso especial afecta únicamente a la malla a la que pertenece esta fuente. La corriente de la malla es directamente la de la fuente. Las otras mallas hay que poner la ecuación pues normal, ¿vale? Hay que poner la ecuación, pues normal. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar poniendo las ecuaciones de las mallas que no tengan fuente de corriente, que son, pues en este caso, la malla 1, la malla 2 y la malla 4. Pues empiezo poniendo la ecuación de la malla 1. Si no os importa, voy a quitar esto de aquí para hacerme un poquito de espacio, ¿vale? Bueno, lo pego por aquí, creo que igual luego lo usaré. Bueno, voy a poner por aquí la ecuación de la malla 1. Venga, pues para poner la ecuación de la malla 1 lo que tengo que hacer es ir recorriendo la malla 1 en el sentido de la corriente I1, que es esta de aquí. Entonces voy recorriendo esta malla en este sentido. Y entro, por ejemplo, pues por aquí, por esta fuente de tensión. Aquí lo que tengo que aplicar es la segunda ley de Kirchhoff, que la suma de todas las tensiones es igual a 0. Entro por esta fuente de tensión que vale 1 voltio y entro por el menos. Como entro por el menos, lo que tengo que hacer es cambiar el signo a esta tensión. En vez de ser 1 voltio, pasará a ser menos 1 voltio.
Y ahora vengo por aquí, a esta resistencia que tengo aquí, y tengo que poner la tensión en esta resistencia. Pues hago lo que hacemos siempre. A esto aplicamos aquí la ley de Ohm, ¿no? Sumamos la tensión en esta resistencia. La tensión en esta resistencia será resistencia, que es 1, por corriente que pasa en el sentido de I1. Es decir, la corriente que pasa por ahí en el sentido de I1 es I1 menos, como esta resistencia pertenece a 2 mallas, y la corriente I4 va al revés, pues es I1 menos I4. Y a esto sigo recorriendo y vengo por aquí a esta resistencia de 5 ohmios y pongo por aquí 5 ohmios por la corriente que pasa aplico la ley de Ohm, ¿no? Por la corriente que pasa por esta resistencia de 5 ohmios en este sentido, bajando, que es una combinación, esta resistencia de 5 ohmios pertenece a las mallas 1 y 2, es una combinación de I1 e I2. I1 tiene sentido bajada, I2 tiene sentido subida, como yo quiero la corriente en sentido bajada, pues es I1 menos I2. Y ya vuelvo otra vez a la fuente de tensión original. Ya no hay más componentes en este circuito, por tanto igualo esto a 0. Ya tengo pues la ecuación de la malla 1. Voy a poner pues la ecuación de la malla 2 ahora. Venga, voy con la ecuación de la malla 2. Voy recorriendo la malla 2 en el sentido de la malla 2, que es el mismo, el de las agujas de reloj, y aplico aquí la segunda ley de Kirchhoff, que la suma de todas las tensiones es igual a 0. Empiezo pues por ejemplo por aquí. Y empiezo pues por esta fuente de 2 voltios. Como entro por el más de la fuente, pues no le cambio el signo. Más 2 voltios. Y ahora vengo por aquí, a esta resistencia. Bueno, vengo por aquí, ¿no? A esta resistencia de aquí de 5 ohmios. Lo que hago aquí, pues es, ¿no? Pongo la tensión en esta resistencia de 5 ohmios, pero entrando por abajo, es decir, con el más abajo. ¿Cómo pongo la tensión en esta resistencia? Pues aplico ley de Ohm, 5 ohmios por la corriente, pero ahora subiendo. Como I2 sube e I1 baja, pues lo que hago es I2 que sube menos I1 que baja. ¿Vale? Y es la corriente que pasa por aquí, que es una combinación de las dos, porque esta resistencia pertenece a 2 mallas. Sigo avanzando, llego a esta resistencia de 1 ohmio y hago exactamente lo mismo. Ley de Ohm, 1 ohmio por la corriente que pasa por aquí en sentido izquierda-derecha. Es decir, que es una combinación de I2 menos I3. Y vuelvo otra vez, sigo y llego ya a esta fuente, por tanto ya he terminado. Esta malla solamente tiene 3 componentes. Pues esto lo igualo a 0. Sigo. La malla 3 la voy a dejar para el final porque tiene un caso especial, que es fuentes de corriente que pertenecen a una sola malla en el análisis por mallas, y voy a poner la ecuación de la malla 4. ¿Vale? Hago lo mismo. Voy recorriendo la malla 4 en el sentido de las agujas del reloj y digo que la suma de todas las tensiones tiene que ser igual a 0. Empiezo por esta resistencia de aquí. ¿Vale? Pongo la tensión en esa resistencia, aplico la ley de Ohm. 1 ohmio por la corriente que pasa por ella, que es I4, porque esa resistencia pertenece solo a la malla 4. Vengo por aquí y llego a esta fuente. Y esta fuente es una fuente de tensión. Aunque dependa de una corriente, es una fuente de tensión. Por tanto, la tensión de esta fuente de tensión pues es lo que valga. En este caso vale 3I, 3 veces la corriente I. Pues 3 veces la corriente I, pues como entro por el más no le cambio el signo. 3 veces I, como si valiera 20 voltios. Es que una fuente dependiente, habitualmente os asustáis mucho, pero no hay que asustarse. Mirad esto como si fuera un número. Si esto os causa desazón, en vez de 3i, llamarla 3 voltios, 10 voltios, 15 voltios, lo que sea. Imaginaros que tiene un valor numérico, ¿vale? Y ya está. Ya tengo esta fuente, sigo recorriendo la malla, llego a esta resistencia, entro por arriba. Por tanto, pongo la tensión en esa resistencia de 2 ohmios, que es resistencia de 2 ohmios, como la quiero en sentido de I4, pues I4 menos I3. Sigo y llego a esta resistencia de 1 ohmio y hago lo mismo. Aplico ley de Ohm, resistencia 1 ohmio por corriente en sentido de derecha a izquierda, que es el de I4. Por tanto, hago I4 menos I1, porque está entre esas dos mallas. Y esto lo igualo a 0. Vale, ya tengo la ecuación de la malla 4. Ahora ya tengo que empezar con los casos especiales. ¿Vale? Tengo que empezar con los casos especiales. Bueno, pues voy a empezar pues, por el caso especial de, de tener una fuente de corriente que pertenece a una sola malla. Fuente de I de valor 5 veces U, es una fuente dependiente en este caso, pero no deja de ser de corriente, que pertenece a una sola malla. Este es un caso especial. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en este caso especial? Lo vimos ya, ¿vale? Esto lo vimos en el vídeo anterior de teoría. Voy a ponerlo por aquí otra vez, ¿vale? Para tener esto claro. Lo que teníamos que hacer en este caso era, me decían, a la hora de plantear las ecuaciones de malla, la corriente de dicha malla será directamente la de la fuente. Pues eso es lo que tenemos que hacer.
La corriente de la malla es directamente la de la fuente. Esta fuente, ¿qué valor de corriente en amperios tiene? Pregunta. Pues la respuesta es muy clara. El valor de la corriente en amperios de esta fuente es de 5 veces U. Por tanto, I3, que tiene el mismo sentido, porque esta corriente ¿no? va de izquierda a derecha, y la fuente va también de izquierda a derecha, igual que I3. Pues por tanto ya podemos poner que I3, que es la corriente de la malla, en este caso es igual a 5 veces U. Esto hay que verlo, 5 veces U, si esto causa cualquier trastorno, pues verlo como si fueran 5 amperios, 10 amperios, 20 amperios. Esto es un número al final, ¿vale? Es un número. Lo que pasa que en vez de darnos un número, es un número que depende del circuito que tengamos. Entonces, pero al final son amperios, ¿vale? Es una fuente de corriente dependiente que depende de una tensión, pero son amperios. Bueno, pues ya tenemos el caso especial, uno de los 3 casos especiales que hay, que es que haya fuentes de corriente en el análisis por mallas, el caso fácil, que la fuente de corriente pertenezca a una sola malla. Vamos ahora con los otros 2 casos especiales que tenemos, ¿vale? Vamos con los otros 2 casos especiales que tenemos. Yo voy a copiar esto y me lo voy a bajar un poquito, voy a bajar esto un poquito hacia abajo para hacer un poco de espacio aquí, ¿vale? Bueno, lo bajo un poquito para abajo, ¿vale? Bueno, lo hago para aquí. Bueno, esto, ¿vale? Para no perderlo de vista. Y ahora tenemos aquí otros 2 casos especiales, ¿vale? Tenemos el caso especial de tener fuentes dependientes. Hay 2 fuentes dependientes. Caso especial, ¿vale? Fuente dependiente de, pues la que queráis. Empiezo, pues por ejemplo, por la de 3i, ¿vale? Fuente dependiente de 3i voltios, porque es una fuente de tensión, ¿vale? Esta fuente de aquí es de tensión. Yo sé que esta fuente dependiente es de tensión porque aquí tengo un más. Y por eso sé que es de tensión. Si tuviera una flecha, como tengo aquí, sería de corriente, independientemente de que esta fuente dependa de una corriente. Pero lo que da esta fuente entre un extremo y otro son voltios, es tensión. Entonces, ¿qué me dice el caso especial de las fuentes dependientes? Si no os acordáis, podéis ir a la teoría del tema y veréis que en este caso lo que tendríamos que hacer, es incluir una ecuación adicional, ¿vale? Que nos relacione la variable de la que depende la fuente con las incógnitas del circuito. O si podemos ya darle un valor, pues le damos un valor. ¿De qué variable depende esta fuente de tensión de 3i voltios? Pues depende de la corriente I. ¿Dónde está la corriente I en este circuito? La corriente I está aquí, la veis todos. La corriente I es la corriente que va del nudo 4 al nudo 3. ¿Vale? Esta es la corriente I. ¿Cómo podemos poner esta corriente I, que es la que pasa por esta resistencia de un ohmio, en función de I1, I2, I3 o I4 o varias de ellas? Pues I es la resistencia que pasa por esta resistencia de un ohmio en sentido de derecha a izquierda. ¿Todo el mundo ve que I la podemos poner en función de I3 y de I2? I3 tiene el sentido de I, I2 tiene el sentido contrario. La corriente que pase por aquí del nudo 4 al nudo 3 será I3 menos I2, y eso es lo que aquí hemos llamado I, lo que aquí nos llaman I. Por tanto, podemos poner directamente que I es igual a I3 menos I2, y ya tenemos la ecuación de la fuente dependiente de 3i voltios. Ya la tenemos. Ya tenemos el segundo caso especial. Y vamos con el tercer y último caso especial. El caso especial, que es tener una fuente dependiente de 5U amperios, porque en este caso la fuente es de corriente. Todo el mundo ve que la fuente de 5U es de corriente. Sabemos que es de corriente porque aquí tiene una flecha y por eso es de corriente. Si tuviera un más sería de tensión, pero no es el caso. Tiene una flecha y por tanto es de corriente. Aunque dependa de una tensión, es una fuente de corriente que depende de una tensión, pero lo que da esta fuente, lo que marca esta fuente es la corriente que pasa por aquí. Y por aquí pasa una corriente de valor 5 veces U. ¿Y qué es U? Pues U es la tensión en esta resistencia de 5 ohmios con el más arriba. ¿Cómo podemos poner U? En función de I1, I2, I3 o I4. ¿Cómo? ¿Cómo podemos? Venga, pausad el vídeo y poned U en función de I1 y de I2. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con la ley de Ohm, que es lo que nos relaciona tensión con corriente. Nosotros sabemos que U es la tensión en la resistencia de 5 ohmios. Si aplicamos la ley de Ohm, multiplicamos 5 ohmios por ¿qué corriente
baja por aquí, porque como el más está arriba, la corriente que yo quiero, si os acordáis, cuando aplicamos la ley de Ohm, el más de la tensión está por donde entra la corriente. Entonces yo quiero la corriente en sentido bajada. ¿Cómo puedo poner la corriente que baja por aquí en función de I1 y de I2? Pues la corriente que baja por aquí en función de I1 y de I2 será I1 que baja menos I2 que sube. Será una combinación de ambas, I1 menos I2. Pues así conseguimos relacionar U con I1 e I2. 5 por I1 menos I2. ¿Vale? 5 ohmios, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, 5 por I1 menos I2. Fundamentalmente, ¿vale? 5 por I1 menos I2. Pues ya tengo aquí 4, 5, 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Qué incógnitas tengo aquí? Aquí tengo como incógnitas I1, las corrientes de malla, I2, I3, I4. Pero también tengo como incógnitas las variables de las que depende la fuente, U e I. Pues tengo 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Lo que tengo que hacer es resolver este sistema de ecuaciones, como buenamente podáis. ¿Vale? Es muy sencillo de resolver este sistema de ecuaciones porque hay ecuaciones que son muy fáciles, ¿vale? Las de las fuentes dependientes o esta fuente de aquí es muy sencilla. Entonces, si resolvéis este sistema, bueno, pues esto nos sale que I1 son 0,583 amperios, que I2 son 0,5 amperios, que I3 es 2,083 amperios y que I4 nos sale 0 amperios. ¿Vale? 0 amperios. También, bueno, pues también podemos sacar U y también podemos sacar I. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con estas ecuaciones que tenéis aquí, ¿vale? U es 5 veces I1 menos I2. Entonces, pues bueno, esto es resolver el sistema de ecuaciones, ¿vale? Hacéis 5 con la calculadora, no hacéis I1 menos I2, es decir, 0,583 menos 0,5, y esto lo multiplicáis por 5 amperios y por 5 ohmios, perdón, y así obtenemos U, que son 0,415 voltios, y luego I, que no deja de ser más que I3 menos I2, es decir, 2,083 menos 0,5, pues 1,583 amperios. Pues ya tenemos este sistema resuelto. Con este sistema resuelto podemos sacar ya lo que nos piden, que son las corrientes de rama, ¿vale? Las corrientes que pasan por cada rama del circuito. Tenemos las de malla, podemos sacar las de rama de manera fácil. Voy a pegar de nuevo este circuito por aquí, ¿vale? Pego de nuevo este circuito por aquí. Bueno, quito esto, ¿vale? Bueno, y pego de nuevo este circuito por aquí, esto lo quito. Y lo que voy a hacer ahora, pues, es sacar las corrientes de rama, las corrientes que pasan por cada rama de este circuito. Si os acordáis, ¿no? Vuelvo a poner los valores de las corrientes de malla, que eran I1, que eran I2, que eran I3 y que eran I4. Venga, pues I4. Ahora este 4 que me ha salido un poco mal. I4. Venga, pues la corriente que pasa por esta rama. Así. ¿Por aquí qué corriente pasa? En este sentido, del nudo 0 al nudo 2. Pues pasa la corriente I1. Obviamente la corriente de esta rama es I1. Es ya 0,583 amperios. Resuelta. La corriente que pasa por esta rama, en este sentido, así, es I4, ¿vale? Por aquí pasan 0 amperios. La corriente que pasa por esta rama, en este sentido, pues es I3, ¿vale? Son 2,083 amperios. La corriente que pasa por esta rama, en este sentido, pues es I2, son 0,5 amperios. Pero aquí hay más ramas. Falta esta rama, falta esta rama, falta esta rama, falta esta rama. La corriente que baja por aquí, por esta rama de aquí. La corriente que baja, o la podéis definir también subiendo si queréis por esta rama de aquí, la pongo por aquí, ¿vale? Esta corriente bajando, pues esta corriente bajando no es otra cosa que I4 que baja menos I3 que sube. Es una combinación de ambas. Es I4 menos I3. Es 0 menos 2,083, es decir, es menos 2,083 amperios bajando o más 2,083 amperios subiendo. Más corrientes de rama. La corriente de rama que va del nudo 4 al nudo 3, que curiosamente es lo que hemos llamado nosotros, es lo que hemos llamado I, ¿vale?
Entonces, esta corriente de rama, que es lo que hemos llamado nosotros I, pues es que ya la tenemos. Es 1,583 amperios, que es I, ¿vale? Que no es más que I3 menos I2, ¿vale? Pues ya tenemos la corriente de esta rama también. La corriente de esta rama, por ejemplo, la que va del nudo 2 al nudo 3, ¿cómo la podemos sacar? Pues lo que tenemos que hacer es I1, que va de izquierda a derecha, menos I4. Es decir, 0,583 menos 0, pues 0,583 amperios. Y ya solo me queda una rama, que es esta, ¿vale? Entonces, la corriente que pasa por aquí bajando, por esta rama bajando, pues yo la puedo calcular como I1 que baja menos I2 que sube. Entonces, I1 son 0,583 menos 0,5, esto me salía una cosa muy pequeñita, 0,083 amperios, casi 0. Bueno, pues ya tengo el apartado A resuelto, ¿vale? El apartado A de este circuito lo tengo resuelto. Más, bueno, cosas interesantes que yo puedo sacar aquí. A ver, esta fuente de tensión dependiente, ¿vale? ¿Qué valor en voltios tiene esta fuente de tensión dependiente? Pues tiene un valor en voltios de 3 veces I. 3 veces I, ¿cuánto vale? I vale 1,583, lo he sacado aquí. Pues si multiplicamos 3 por 1,583, vemos que esta fuente de tensión tiene un valor de 4,75 voltios, ¿vale? Porque es una fuente de tensión, 4,75 voltios. Aunque dependa de una corriente, este valor de corriente hay que verlo adimensional en relación a esta fuente dependiente que tenemos aquí. Entonces, es lo mismo decir que esta es una fuente de tensión de valor 3I que de valor 4,75 voltios. Y diréis, ¿y por qué no ponemos ya directamente 4,75 y nos dejamos de fuentes dependientes? Porque si cambiáramos este circuito, si cambiáramos, yo qué sé, el valor de esta resistencia, el valor de esta otra resistencia, pues el valor de U cambiaría, el valor de I cambiaría. Entonces esta fuente ya no valdría 4,75 voltios, sino que valdría otra cosa. Por eso es una fuente dependiente, porque depende del circuito. Pero una vez tenemos un circuito establecido, es una fuente de tensión con un valor fijo y constante, como cualquier otra. Y la corriente de esta fuente que tenemos aquí, pues es 5 veces U. U hemos visto que era 0,415. Si esto lo multiplicamos por 5, esto nos da 2,075 amperios, porque esto es una fuente de corriente, que depende de una tensión, pero es una fuente de corriente. Por tanto, ¿veis que este valor coincide con este prácticamente? Es exactamente igual. Claro, es que tienen que ser el mismo, ¿vale? Tienen que ser el mismo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Es ya imprecisiones del cálculo. Tiene que ser el mismo porque tiene que coincidir exactamente con I3, ¿vale? Tiene que coincidir exactamente con I3 porque esto es una fuente de corriente y lo que marca es la corriente que pasa por aquí, que es I3. Entonces, pues bueno, ya hemos resuelto el apartado A. Luego en el apartado C nos decía que calculáramos la potencia absorbida por dos resistencias, las que queramos, y la absorbida o cedida por una fuente, la que queramos. Venga, vamos a hacer este apartado de aquí. Voy a coger el circuito, original otra vez, ¿vale? Voy a coger el circuito, el circuito original. No estaba aquí, perdón. El circuito original otra vez. Voy a copiarlo, ¿vale? Y lo vuelvo a pegar otra vez. Este circuito original me lo traigo aquí a la pizarra digital y ahora voy a calcular el valor de la potencia pues en dos resistencias, las que queramos. Pues no sé, por ejemplo, voy a empezar con esta de aquí que me parece muy sencilla de calcular. La potencia en una resistencia se puede calcular de tres maneras. Potencia es tensión por corriente siempre. Pero una resistencia también se puede calcular como la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia o como la tensión al cuadrado dividido entre el valor de la resistencia. De tal manera que con una magnitud, corriente o tensión, y sabiendo el valor de la resistencia, podemos calcular el valor de la potencia sin tener que sacar la otra magnitud. Entonces, en este caso, de estas tres expresiones, ¿cuál es más sencilla de utilizar? ¿Cuál es más inmediata de usar? Pues obviamente que tenemos la corriente que pasa por esta resistencia, ¿no? Que es de 2,083 amperios. Como tenemos la corriente que pasa por esta resistencia, podemos calcular la potencia en la resistencia de 3 ohmios sin más que hacer I al cuadrado entre R. 2,083 al cuadrado dividido entre 3. Si hacemos esto, 2,083 al cuadrado y lo dividimos entre 3, esto nos da 1,44 vatios.
Podéis probar a utilizar estas dos expresiones de aquí. Sacar la tensión en la resistencia es inmediato, ley de Ohm. Esta corriente por esta resistencia y tenemos la tensión ya. Y podéis con eso utilizar, por ejemplo, esta expresión de aquí. Y con la corriente esta otra de aquí. Podéis hacerlo y veréis que sale exactamente lo mismo. Voy ahora a calcular la potencia, pues no sé, en otra resistencia. Aquí es muy fácil, ¿no? En todas, pero bueno, pues por ejemplo en esta de aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, voy a hacer lo mismo, ¿no? La potencia en la resistencia de un ohmio, pues voy a hacer lo mismo. Voy a utilizar corriente al cuadrado, que es lo que tengo, dividido entre R. La corriente que pasa por aquí es 1,583, que sí. Esto lo elevo al cuadrado y lo divido entre 1. Es decir, 1,583 lo elevo al cuadrado y lo divido entre 1 y esto me da 2,5 vatios, que es lo que disipa esta resistencia que tenemos aquí. Así podríamos hacer con el resto de resistencias de este circuito. Voy ahora a calcular la potencia que cede una de las fuentes que tenemos aquí. Por ejemplo, pues no sé, esta fuente de tensión me parece bastante sencillo. Esta fuente es una fuente de tensión de 4,75 voltios. ¿Vale? Porque ya esto ya lo hemos sacado anteriormente, es dependiente, pero ya una vez resuelto el circuito ya sabemos el valor exacto numérico de esta fuente de tensión. Por tanto, calcular la potencia en una fuente de tensión solamente hay una forma de calcular la potencia, que es multiplicar tensión por corriente. No podemos aplicar la ley de Ohm, porque la ley de Ohm es para resistencias, ¿no? Entonces, en fuentes de tensión no nos queda otra que multiplicar la tensión por la corriente. La tensión de la fuente, ¿cuál es? Pues la sabemos, es siempre fija, 4,75. 4,75 voltios. ¿Y la corriente? ¿Y la corriente que pasa por esta fuente? ¿De cuánto es? La tenemos aquí, ¿vale? Es de 0 amperios. De 0 amperios. Pues si multiplico 4,75 por 0, esto me sale 0 vatios. ¿Vale? ¿Qué me dice esto? Pues que esta fuente no está dando nada de energía, ¿vale? No está proporcionando nada de energía. Si os dais cuenta, yo he multiplicado esta tensión por esta corriente, con la corriente entrando por el más. Cuando sacamos la potencia multiplicando tensión por corriente y la corriente entra por el más de la tensión, la potencia que calculamos es la absorbida por la fuente. La que absorbe. Una fuente habitualmente cede potencia, ¿vale? Da potencia. Si queremos calcular la cedida, lo que tendríamos que hacer es cambiarle el signo a esta corriente. En este caso nos da igual, como es 0, pues bueno, nos saldría exactamente lo mismo, ¿vale? Pero tendríamos que cambiarle el signo. En este caso, pues a 0 le cambiamos el signo, nos queda 0, ¿no? 0 amperios otra vez, ¿vale? Y hacer que esta corriente entre por el menos de la fuente de tensión. Y así calcularíamos la que cede al circuito esa fuente de tensión que tenemos ahí. Venga, vamos a calcular también en otro componente, ¿vale? En otro componente. Bueno, pues por ejemplo, no sé, otra fuente. ¿Vale? Pues venga, una muy sencilla también. Esta fuente de tensión que tenemos. Como veis aquí, las fuentes de tensión tienen simbología distinta, ¿vale? Una fuente redonda o una fuente así con dos láminas son dos formas de ver una fuente de tensión, es lo mismo, ¿vale? Significa básicamente lo mismo. Esto significa que es tensión continua, esto significa que puede ser continua o de cualquier otro tipo, pero en este caso es continua también, porque lo marca aquí, ¿vale? No tiene ninguna función. Entonces esto lo pongo así un poco pues para que os acostumbréis a las diferentes nomenclaturas de fuentes de tensión que existen. Bueno, pues si yo calculo la potencia en esta fuente de tensión de 2 voltios, la potencia en la fuente de tensión de 2 voltios, ¿vale? Si yo la puedo calcular multiplicando tensión por corriente. La corriente que baja por aquí yo la sé, que es I2, que es 0,5 amperios. Si como yo calculo la corriente entrando por el más de la tensión de la fuente, estoy calculando la potencia absorbida por la fuente. Absorbida. Entonces yo puedo calcular esta potencia pues como 2 voltios por 0,5 amperios, es decir, esto me sale un vatio de potencia. Si yo quisiera ahora dar la potencia no que absorbe sino que cede al circuito, lo que tendría que hacer es cambiarle el signo a esta potencia. ¿Es un vatio? Pues menos un vatio. O alternativamente, si la quiero calcular como V por I, lo que tendría que hacer es cambiarle el sentido a esta corriente. Es decir, poner que la corriente va en el sentido contrario y cambiarle el signo, menos 0,5 amperios ahora. Entonces, si yo hago esto, pues multiplicaría 2 voltios por menos 0,5, que obviamente me sale menos 1 vatio. Potencia absorbida y cedida es lo mismo, pero lo único que cambia pues es el signo, fundamentalmente, no cambia otra cosa, ¿vale? Es el signo lo que cambia. Calcular la potencia en esta fuente es muy sencillo también.
En esta fuente de 1 voltio, pues lo mismo. Multiplicaríamos la corriente que va por aquí, 0,583, por 1 voltio. Y de ese modo, ¿qué tipo de potencia calcularíamos? ¿Cedida o absorbida? Si hacemos esta multiplicación, calcularíamos, todo el mundo ve que es la cedida, porque esta corriente entra por aquí, no va subiendo, entra por el menos de la fuente de tensión. Como entra por el menos de la fuente de tensión, es cedida. La absorbida es la misma, pero cambiado el signo. Es decir, en este caso la absorbida sería negativa, la cedida sería positiva. Para calcular, por ejemplo, la potencia en esta fuente de corriente que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es sacar la tensión que cae en esta fuente de corriente. Si queremos calcular la potencia cedida, pues la tensión la tendremos que calcular con el más en este lado, para que la corriente que tiene este sentido entre por el menos. Entonces tendríamos que calcular la tensión en esta fuente. ¿Cómo podemos sacar la tensión en esta fuente? Pues lo que tendríamos que hacer sería aplicar la segunda ley de Kirchhoff en esta malla que tenéis aquí. ¿Vale? Sacar la tensión en esta resistencia, en esta, y luego decir que la suma de todas las tensiones es igual a 0. Como conocemos 3 tensiones y nos falta una, sacaríamos la tensión en esta fuente y con eso luego calcularíamos la potencia. Es un poquito más complejo sacar la potencia en esta fuente. Lo dejo ya pues como ejercicio para vosotros, que lo hagáis en casa y que calculéis la potencia que cede esta fuente de corriente.